If I'm the only hero left, you better fight, you're off your gun, once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're destined. Muy buenas tardes. Os prometimos que este año Eurovisión 2015 iba a ser distinto, que lo ibais a vivir como nunca lo habíais vivido. Y creo que hemos sido buenos y os hemos hecho partícipes del festival. Pero no queríamos despedirnos de la temporada de Eurovisión 2015 sin tener al ganador del Festival de Eurovisión, Måns Zelmerlöw. Me he preparado una frase en sueco. Hejsan Måns. Hejsan. God eftermiddag. God eftermiddag. Välkommen. Muchas gracias. A ver, él habla español mejor que yo sueco. Måns va a contestar a todas vuestras preguntas esta tarde. Ya sabéis, podéis enviarlas con el hashtag Somos Héroes, como la canción We Are the Heroes, Somos Héroes. Enviar vuestras preguntas por Twitter y también videopreguntas, que ya sabéis que tenéis preferencia para entrar en directo. Y como sabemos que hay mucha gente que nos está siguiendo desde fuera de España, junto a Måns está su traductora, Laura. Entonces podéis enviar las preguntas en español, Laura traduce, Måns habla en inglés porque habla español, pero bueno, así lo hacemos más internacional y podemos entender todos el videoencuentro, ¿vale? Las preguntas con el hashtag Somos Héroes. Bueno, Måns, hace un mes que ganaste el Festival de Eurovisión. ¿Cómo ha sido este primer mes? So you won the Eurovision a month ago. How's your first month been? It's been absolutely amazing. I've had such a good time. Very hectic, very chaotic, but I'm really enjoying it, and I really want to work for it now because like it feels like a lot of doors have opened, and I really want to make the most of it. Que se lo ha pasado súper bien, ha sido muy caótico, pero que ahora tiene muchas ganas de trabajar más y de conseguir más. Mientras nos van llegando las preguntas, yo quería que antes de nada comentaras que ya está a la venta tu nuevo álbum, creo que es el sexto álbum de estudio. Cuéntanos un poco cómo se llama, qué es lo que vamos a encontrar ahí. So tell us a bit about your album, because your new album's on sale now. Yes, it is. It's called Perfectly Damaged. It's my fourth studio album, if you don't count Christmas albums and stuff. And I'm really proud of it. It feels like we started working in Los Angeles in September, and we've been working with it in Los Angeles, in South Africa, in London, and Copenhagen, and Stockholm. And I feel that it really is an album that I want to listen to from the start to the end, and that was my intention, so I'm proud. Que su cuarto álbum de estudio se llama Perfectly Damaged y que llevan desde septiembre trabajando en ello en varias ciudades que eran, tell me the cities again. Los Angeles. Los Ángeles. South Africa. Sudáfrica. And London, Copenhagen, Stockholm. Londres, Copenhagen y Estocolmo. Tenemos una pregunta de Twitter de Iván que te pregunta que de las canciones que hay en Perfectly Damaged, ¿qué canción tú hubieses llevado al Festival de Eurovisión de no ser Heroes? Okay, so question from Twitter is that if you had to take a song to the Eurovision from your album that wasn't Heroes, which would it be? Actually, two of the songs on the album were written for Melodifestivalen, which is the Swedish selection process. So it was Stir It Up and which one was it? Stir It Up and Live While We're Alive. Those two. But I'm really happy that it became Heroes. Bueno, ya, bueno. Bueno, que había dos canciones más que producieron para el festival de ¿cómo se llama? Melodifestivalen. Ah, sí. Pero que al final eligieron la canción de Héroes y que está muy contento porque sí. Bueno, acabas de ganar Eurovisión, como quien dice, ya tienes un montón de fans. Estos son solo 20 que yo he dejado venir porque si no esto se nos desbordaba. Y tienen un montón de preguntas para ti. A ver, ¿quién empieza? Rubén. ¿Hablas sueco? No. Bueno. Adelante. Hola, Måns, soy Rubén. Hola. Y yo te quería preguntar, cuando echas la vista atrás en tus participaciones en el Melodifestivalen, ¿piensas que hubiera sido mejor ir con Hope and Glory o Cara Mía o te quedas con Heroes?
I would say that I'm quite happy that I didn't go to Eurovision with Hope and Glory or Cara Mia, because I don't think I was ready then. I think I'm a much better artist now, and I don't think if I were to go in 2007, I think I would have been too nervous. It would have been too big. But so I'm happy that I went with Heroes because it's such a modern song, and I could do a lot on stage as well. And I think Heroes is probably more international than both of them. Que echando la vista atrás, que está muy contento de haber ido con la canción de Héroes, porque piensa que en 2007 no estaba preparado como para salir en un festival así, y que ahora como artista ha evolucionado mucho y que ha sido el momento perfecto. A mí me gustaría comentar aquí que en alguna ocasión ha comentado Mons que Héroes, la canción con la que ha ganado el Festival de Eurovisión, habla sobre los problemas que tenías para hacer niños, para hacer amigos cuando eras niño. Explícanos un poco de qué va el tema de la canción. So the songs, you've made a few comments about the songs about making friends when you're young, right? Yeah, is that right? Well, the performance was about the small stick man that I had next to me. Was supposed to symbolize me as a 10 or 11-year-old, and I have had some problems getting friends back then. I was a part of a group of friends, and then this guy came in from another class, and he chose me as his victim and turned my old friends against me, and so I was quite alone for about a year and a half, and quite ashamed of being alone, because I didn't know why. And then this other guy came in from another class and saw me being an outsider and lifted me up, and we started playing tennis together, and he got my old friends back as well. So I'm really grateful to him. And I'm playing, on stage I'm playing him, talking to the younger me, and like trying to lift me up. Pues que el dibujo se supone que es el de pequeño, que tenía unos problemas en el instituto, que tenía un grupo de amigos, luego vino otro y que, no sé, empezó a tratarle mal y le quitó todos sus amigos, pero luego después vino otro chico y que empezaron a jugar al tenis, ¿no? Y nada, que salió que este chico le ayudó mucho y nada, que al final tenía volvió su grupo original de amigos. Me dicen que tenemos ya videopreguntas, pero antes de ello te paso también una pregunta de Twitter de Nadia, porque a propósito de esto que estás comentando, si tú sabes que hay gente que que está pasando por los mismos problemas que tú cuentas, de los problemas que tuviste cuando eras pequeño a través de esta canción. Si eso a ti te hace sentir bien, es decir, hay gente a la que estoy ayudando, contando el problema que yo tenía y que vean que no están solos, ¿no? Que ellos tienen este problema. So does the song kind of, does helping people through the song that are potentially going through the same thing that you went through make you feel, how does it make you feel? Make you feel happy? Well, I think that using the focus that Melodifestivalen and Eurovision gets is a great way to get messages out there. And I did a Instagram thing within Swedish schools where I asked them to do videos of how they were preventing bullying in their class. And I got about 700 classes who did videos of what they did, and so it got a really nice response, and I'm just hoping that I can at least make life better for some of them. Que utilizar un festival como Melodifestival o la Eurovisión es como una plataforma enorme para poder ayudar a la gente. Entonces, y dice que por Instagram hizo ¿cómo sería? Como una acción que niños en los institutos tenían que enseñar cómo intentaban evitar el bullying en los institutos, y había 700 participantes mandando vídeos de cómo han ayudado a esto. Y dice que si puede ayudar un poquito, pues
Que está súper Fenomenal. bien. Sí. Que me dicen que tenemos ya una videopregunta preparada. Vamos a ver, ¿qué nos contáis? Congratulations for winning the Eurovision Song Contest. I'm David from Barcelona, a city that I think you know very well. And well, my question was that you won the Melody Festival in March, and since then you were one of the favorites to win the Eurovision Song Contest. So the day that you won Eurovision, for you it was a surprise or was something that you had been expecting since then? Thank you and see you. Gracias. Sí, Or do you want to translate first, or? So, ahora en español. que como ha sido como uno de los desde marzo cuando hizo el Melody Festival, que todo el mundo pensó que iba a ganar. Entonces, como ha sido la experiencia y que sí, él también pensó que iba a ganar. I became a favorite quite quickly after Melody Sí, Festival, and doy fe. which I really hated because I'm not good at being a favorite. Una presión. I like being a underdog, and but so I tried to think that like I really didn't think I was going to win. I was trying to say in every interview like no, Russia or Italy is going to win, and I really believed that when I sat during the voting, and Russia had like 20-30 points on me. But then when we passed Russia for the first time and the whole arena started screaming, Sweden, Sweden, Sí. that was one of the most incredible moments of my life. And that was the point when I started like believing that this could actually happen, that we could win. And so we did. It was huge. Que no le gustaba nada ser el favorito para ganar el concurso, que él prefiere ser el que no va a ganar, y que nunca pensó que iba a ganar, pensó que iba a ganar Rusia, hasta el momento en el recinto que todo el mundo empezó a gritar. Cuando las votaciones. Sí, cuando las votaciones, que iba detrás de Rusia. Y luego empezó a ganar más puntos y que toda la gente empezó a gritar Suecia. Y nada, luego pensó que podía ser que iba a ganar. Me comentan que tenemos otra videopregunta. A ver. Hola Mans, espero que estés disfrutando de tu estancia aquí en España y aquí va mi pregunta. ¿Tienes algún talento oculto que quieras o puedes mostrarnos ahora? Un beso de Gran Canaria. Oculto. Si tiene un talento oculto que él pueda mostrar. If you have any hidden talents. Hidden talents. Y que se puedan mostrar. I don't know. That you're capable of showing. That I'm capable. Oh, Yeah. I don't have that Or many. actually. able to show, maybe. I'm a quite good tennis player, I I guess. see. Que juega bien al tenis. Yes. And paddle is also. Paddle. I'm actually starting a paddle center in Stockholm next week. Que va a abrir un centro de pádel en Stockholm, en Estocolmo, la semana que viene. And well, what else is there? I'm No sé, cocina. training. Can I guess you training. cook? I'm quite good at training dogs. Ah, sí. I have Tienes un perro que se llama Messi. I have a perro, and his name is his Con name is Messi. Messi. O sea, eres del Barça. Yes. And well, I guess that's it. And plus, my fingers are quite like Ay, a ver. weird. Plano detalle de esto. Eso se demuestra. Que bueno, que estéis aquí muy callados y sé que tenéis un montón de ganas de preguntar, amigos. A ver, Juanma. A ver, hi Mons. Como imagino que para ti el resultado fue muy justo, quería saber si hay algún resultado que te haya parecido injusto este año. En Eurovisión. En Eurovisión, en la final, el resultado de algún país. Juanma es la persona que más sabe de Eurovisión de España, oficialmente, porque ganó nuestro concurso. Así que es la pregunta sobre Eurovisión. So obviously you're happy with your results. They were very fair, well deserved. But do you think were there any kind of surprises for you? Someone that you thought should have got more or less or whatever? I actually think that Edurne should have gotten more points. I think she did well. She's very talented. It was a great song.
I also think that both Germany and Austria got 0 points, and I think they deserved more as well. And then I thought that Italy would have a higher score. Sí. I thought that they would really be fighting for the first place. Muchas gracias. Pues que pienso que Edurne y Austria y Alemania deberían haber ganado más puntos, bueno, más que cero, algún punto, y que Italia que iba a ganar más. No sé si te comentaron que Edurne tiene una trayectoria muy parecida a la tuya, trayectoria artística. Empezó en un concurso de jóvenes talentos, luego pasó por el Mira quién baila. Creo que tenemos unas imágenes de tus 10 años hasta llegar al Festival de Eurovisión. Entonces, bueno, cuéntame cómo ha sido, porque has estado grabando discos, has estado también haciendo un poco de televisión. ¿Cuáles han sido tus mejores momentos? ¿Cómo has llegado hasta este momento? Cuéntanos los momentos más destacados de tu carrera. So, she was saying that Edurne has had her kind of build up to the Eurovision was quite similar to yours in terms of talent shows and things like that. I think they said they've got some photos of you and your career up until now, but she wants to know which are the moments that have most stuck out for you. I would say that winning the dancing competition, Let's Dance, I don't know what it's called in Spain. Mira quién baila. Mira quién baila. O Fama Tam. So winning that was really big, and then also like participating in Melodifestivalen the first time with Karamia in 2007, and coming third that year, and Karamia became a huge hit in Sweden. That was kind of my big break. And then, well, the biggest moment of all is obviously Eurovision. Things have really just exploded after that. Entonces, 3 momentos. El primero que es el concurso de baile allí, que parecido al Mira quién baile. Segundo en 2007 con la canción de Cara Mía en Melody Festival. Y luego lo de ganar el concurso de Eurovisión. Están preguntando por Twitter si tú crees, si se hubiese hecho un Melody Festival en España, si tú hubieses ganado también. If you'd done Melody Festival here in Spain, do you think you would have? Bueno, ¿te hubieses presentado? Sí. No. If you think that having presented the same song in Spain, you would have won kind of the equivalent of what it is here, so what the semi-finals or whatever. Yeah, I do think that Hero is a very strong song, and Heroes is a very strong song. And, I think it would definitely have had a chance here, but Amanecer is also very good. So Diplomacia Eurovisiva. Right. But I would love to do more in Spain, and, since I consider myself almost half Spanish. I have a NIE number, just and I have my piso in Barcelona. So I like Spain a lot. I've been here all my life. Pues que piensa que la canción tiene mucha potencial, pero que al lado de Edurne pues igual no habría ganado, pero que le encanta España, se considera medio español, que tiene un NIE y tiene un piso en Barcelona. Que este medio español me ha resultado muy curioso, que no sé si fue tu primera aparición en televisión allí en Suecia, pero cuando te presentaste al casting de Idols, elegiste Heroes de Enrique Iglesias, Hero. ¿Te gustaba ya la música española? ¿Te gustaba Enrique Iglesias? Y luego también la casualidad de que hayas ganado Eurovisión con una canción que se titula Casi Igual. So, in one of the talent programs, you sang Hero by Enrique Iglesias. Yep. And now you've just won the Eurovision with a song called Heroes as well. So what was the... Mira, tenemos why did you... Oh, look, there you are. No, that's not me. Ahora vas. That's me, though. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver cómo te ves 10 años después de esto. Yeah, this was 10 years ago. Tenías 19 años. And this was my first audition for Idol, and I sang Hero. And it's just a big coincidence that I 10 years later win Eurovision with Heroes.
Vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga Hero med Enrique. Okej. Varsågod. Tack. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you say... Bueno, no quiere ni mirar, no quiere ni mirar a... Pero sí está maravilloso, ¿no? Pero era tu primera vez y era para... Luego ya aprendiste. It was the first time. It was the first time, You had a yes. lot to And learn. I'd been singing a lot in choir then, which you kind of could hear, because I was like... like that. Bueno, pero conseguiste pasar al programa, así que tan mal no lo hiciste. Yeah, that you managed. That you obviously impressed the judges because you got some work. Yeah, they were nice. Que, como todas las estrellas, también tienes club de fans en España. Y creo que tengo por allí algunas Sí, representantes tímidas. A ver, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Mons? Es que te han traído unos regalos. Venga, si queréis entregarle el regalo, tenéis que preguntar. No, vale. Ok, en español. Mi nombre es Zulema. Bueno, ya nos conocimos en Colonia. Iba a preguntarte cuál era tu canción, representación favorita de Suecia en Eurovisión. I wouldn't say ABBA. I would say, I would probably say Loreen is probably my favorite. I think because Loreen also had it felt like a new start for Eurovision as well. Like she did a quite dark and arty performance, and it felt like that was very modern, a modern win for Eurovision, and a win that proved. Uy, mira. Estamos Where is teniendo un it? problema con el micro. ¿Dónde? Your t-shirt. Oh. There we are. Bien, se oye bien. And I think that like Euphoria was probably the first song that like went outside the Eurovision bubble in a way, and I think that was cool. Sí, que Lorina ha sido su el ganador favorito porque ha marcado como una nueva época en el mundo de Eurovision, que la canción ha salido de la burbuja de Eurovision y ha podido tener éxito fuera de ese mundo específico. Si quieres, para mantener la intriga, se lo das al final, ¿vale? Así, que si no os vais. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Uy, ¿qué te preguntas? Bueno, yo soy Alberto. Mi amigo Chema me ha preguntado que si has visto la canción de Anne-Sophie y de Make Makes, la de We Are the Heroes, y qué te ha parecido la canción. I saw it. It was very nice. I think, as I said, I think both of them deserved more than 0 points, but they both did a very nice job afterwards. Like, and as Anne-Sophie actually said afterwards, it's probably better to come last with 0 points than to come somewhere in the middle, because people will remember you. Sé que ha visto la canción, le ha gustado, piensa que merecía más que 0 puntos, pero ha dicho Anne-Sophie que es mejor llegar pues el último con 0 puntos que por medio con algunos, porque así la gente habla de ti. Por cierto, tenemos otra videopregunta. Hey Mons, how are you? My name is Israel from Barcelona, and I want to know which was your favorite song to win Melody Festivalen. Thank you. Hero. Heroes. I don't know if he means this year or in general, but I think this year my favorite was probably Mariette with Don't Stop Believing, and over time, like I would say that my favorite is probably Jan Johansson with Se på mig. Really cheesy song, but I love it. Pues que este año ha sido Mariette con Don't Stop Believing. Don't Stop Believing, que a partir de su canción.
y que durante de todos los festivales ha sido ¿cuál? Jan Johansson. John Johansson, Yes. a cheesy one. A very cheesy song called Se på mig. Que, por cierto, hablando del Melody Festivalen, tiene muchísimo seguimiento en España. Y hay gente, que los conozco yo, que estudian sueco solo por seguir el Melody Festivalen sin subtítulos. Y no sé si uno de ellos es Adrián. ¿Qué tal? Demuestra que sabes hablar sueco. Hej Måns, Hej. hur mår du? Jag mår Un bra. poquito más, que eso también lo sé decir yo. Jag mår bra också. Vad vill du mer att säga? Vad vill jag mer säga? Se, ja. Ja. Om vad då? Me encanta este momento. Vad som helst. You just want me to talk. Okay. Yeah, because they're saying that there's people here that learn Swedish just to be able to follow the Melody Festival. Så du vill att jag ska prata svenska? Ja. Okej. Vad ska jag säga då? Jag vann Eurovision för 3,5 veckor sedan. Och, Tienes que traducir, ¿eh? He won Eurovision. En español. Él ganó Eurovisión. Muy bien. Después de presentarse 3 veces al Melody Festival. And it was, förlåt. Det har varit 3 helt fantastiska veckor. Det med massa... Es que es muy rápido. Vas a suspender en Ok. junio. Te lo he dicho, ¿eh? Te lo he dicho. Bueno, contesta en inglés y traducimos. Det har varit fantastiska veckor. En inglés. In English? Okay. The weeks have been amazing, and the celebrations in Sweden have been amazing as well. Like when we landed from Vienna, there were 4 fire trucks doing a water arch over the plane, and thousands of fans at the airport. And then I came back to my hometown in southern Sweden, and there were 15,000 people there celebrating, and made me an honorary citizen and stuff. So. No, I'm so thankful for everything I get to experience right now, and I really I'm hoping that also this is an album, Perfectly Damaged is an album that can take me like even further, and that an album that can go outside the Eurovision bubble as well. Jag måste säga stort grattis. Tack, snälla. Bueno, tengo una pregunta para... Bueno, traduce... Laura. Que las celebraciones después de ganar han sido increíbles, que ha ido a Viena, que había muchísima gente esperándolo y que él espere que con su álbum va a poder salir de la burbuja de Eurovisión. Bueno, y mi pregunta es que ya que ha ganado el festival y que ha presentado el Melody Festival en 2010 y después de presentar el programa que tienen en Suecia para cantar que se llama Allsång på Skansen, si él se atrevería, como le preguntaron en la rueda de prensa después del festival, a presentar el festival y que en qué ciudad le gustaría que fuese celebrado el festival del año que viene. Que no, a ver, no repite. Sí, bueno, que la pregunta es básicamente que si le gustaría presentar el festival y en qué ciudad quiere que sea presentado, o sea, quiere que el festival sea celebrado. Porque él presentó el Melody Festivalen en 2010. Y que qué posibilidades más o menos él sabe que tiene cada ciudad. Okay, so you presented one of the festivals, right? Yep. And so if you could present the Eurovision, right? Which country would you like it to be in? Which city? In which country? Oh, which city? Oh, because okay, because you mean that it's in Sweden. If you would do it, yeah. Yeah, I would be honored. I think it's a once-in-a-lifetime thing if I would get the question, and I think that it would be so much fun to host Eurovision. And I don't really care which city in Sweden it should be, and I think whichever city gets it, it will be really good. And I'm just happy that it's back in Sweden again. Would you rather have a bigger show or a small show? Oh, I would. Of course, I would want it to be as big as possible. And I still think that Friends Arena or Tele2 in Stockholm would be so much fun to have like 40,000 people in the arena. But I don't think that's possible. I think they said some weeks ago that they couldn't have it. But now It's possible now. Tele2 is possible. Pues que sería súper divertido, le encantaría hacerlo, le daría igual la ciudad y que preferiría un festival grande, porque has preguntado, claro. Sí, pero un festival muy grande. Muy grande. Bueno, Adrián, el sueco lo llevas ahí, ¿eh? Un nivel A2 no es suficiente.
Aprovechando este momento de idiomas, nos preguntan en Twitter si tienes pensado sacar Heroes en español o una versión un poquito medio inglés, medio español. No. No, I don't have plans to do it, but I mean, it would be quite fun to see what happened. And I was actually talking with a record company here in Madrid yesterday about because I wrote the song for my last album, which was called the Barcelona Sessions, and that was about Barcelona. It was called Can I Call You Home, and I never released that. So it would be nice to do a duet with a Spanish artist or whatever, and do that in Spanish maybe. Sí, ¿con quién? I don't know. Que no tiene ningún plan para sacar el single como una versión española, pero sí que tiene un single de otro álbum que se llama The Barcelona Sessions, que la canción se llama Can I Call You Home y se trata de Barcelona, que igual podría lanzar con un artista de aquí, un dueto. Con Edurnity. Con Edurnity. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? A ver. Que ella también habla sueco, pero vamos a preguntar en español, que luego... Jag går på Melodifestivalen 2009 också, så jag tittar på dig. No, frågar i spanska. Si no hubieras ganado este año el Melodifestivalen, ¿te habrías presentado otra vez al Melodifestivalen en otro año o ya habrías pensado que ya no tendrías sería por oportunidad cuarta vez, ¿no? de ir a Eurovisión? So if you've not won a Melody Festival this year, do you think you would have gone on to participate again in another, so like next year? I probably would, yeah. I've been a big fan of Melody Festival in all my life, and my biggest dream was to win Melody Festival, and I would probably come back until I had done so. Sí, que habría seguido hasta ganar, porque siempre ha sido un sueño suyo. Me están pidiendo en Twitter muchísima gente que cantes algo en español. Can you sing something in Spanish? Y no puedes decir que no. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? ¿Y por qué te sabes esta canción? It's a great song. I'm gonna do a cover of that song. ¿Te la enseño? Yeah. No, what else do I know? Yeah. No. Yeah, that's all I know. Corazón. It's always corazón. Muy bien, muy bien. Esta, yo con Veo Veo ya me has dejado muerta. Oh, then there was this song. I had a record called Caribe Mix when I was younger. It was called Ese es el espíritu, Mons. Corazón espinado. Yeah, that's also Spanish. Pero tú, ¿por qué te ríes? A ver si te voy a hacer cantar a ti, Juanma. Lo ha hecho sensacional. Oye, que hablando, bueno, me imagino que los fans que nos están viendo lo saben, tú has vivido en Barcelona durante un año. How long did you live in Barcelona for? 4 years. 4 years. 4 years. I haven't been living there, but I have the apartment and I come down as often as I can. ¿Por qué llegado un momento te fuiste a Barcelona? ¿Qué es lo que te llamó la atención para irte a vivir allí? What made you want to move to want to live there for a while and get a flat there? It actually started with I stood in the Copenhagen airport like 5 years ago, and all the flights to New York were cancelled because of the volcano in Iceland. So me and my friend stood there and we were just like, okay, what are we going to do now? So we decided to go to a city somewhere in Europe that had football playing the same night, and became Barcelona. And I'd never been to Barcelona, so we went there and just had such a great time for 5 days. The people, the food, the party, the atmosphere and the mentality. I just fell in love with everything, and the ocean, obviously. So I just kept coming back more and more, and after a while I realized that, okay, I really want an apartment here. And so I got this apartment and I started writing music there and had a studio there and stuff. Pues que querían hace 5 años. Querían ir a Nueva York, pero todos los vuelos estaban cancelados por el volcán en Islandia. Entonces decidieron con su grupo de amigos ir a una ciudad donde donde jugaban al fútbol ese día. Y fueron 5 días
y se lo pasaron súper bien, le encantó la ciudad y nada, que empezó a visitar la ciudad más y más y luego se compró un piso allí y empezó a escribir canciones y no. Y ya eres uno más. And now you're just another Catalan in Barcelona. Yes, no, I'm not. I haven't been there for quite a while, but I'm hoping I'll get there more in the future, and I'm hoping that I can come to both Barcelona and Madrid and some other Spanish cities on my tour. Que lleva bastante sin visitar Barcelona, pero que ya tiene ganas de volver allí, de volver a Madrid y de hacer una gira aquí por España. Esto estaban preguntando también en Twitter, me comentan que si tenías planeado hacer gira por España. Is it part of your plan, a tour of Spain? I would love a tour of Spain. Pero no está cerrado de momento, ¿no? Well, I actually saw a draft of the European tour. Nothing is set in stone yet, but I saw a draft and Madrid was on there, and I'm hoping there could be more cities as well. Bueno, ¿hay alguna pregunta por aquí? Venga, decidid vosotros. Venga, tú. Venga. Primero de todo, hace 4 días fue tu cumpleaños, así que felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Y lo segundo, que si Suecia, siendo la segunda potencia musical de Europa, tenéis el Melody Festival, ¿no te sientes un poco como el niño abusón del colegio del que te tratas de defender? Nosotros llevamos muchos años sin ganar y lo estamos deseando. Queremos que se celebre también aquí Eurovisión. ¿No os veis un poco como los abusones de Europa, siempre con una canción buenísima? Ya, son demasiado perfectos. Do you not think you guys always win? He's saying it's not fair because they've not won. Do you not think you're a bit like kind of the big guys now? No, I think that Sweden is doing the Melody Festival is really big in Sweden, with almost half the population watching, and the record companies really want to put their big acts in there because it has an impact on the charts. So I just think that any country in Europe could probably do that, and like if they make their own selection process, the show that Melody Festival is, like, and really put some effort into it, I think that it's possible for anyone. Plus, I think that we're very, very good at supporting our songwriters and supporting our artists, and we have many good schools for musicians. Que hay mucho apoyo para los cantautores, para los artistas en Suecia, y él dice que no hacen nada que no se podría hacer en otro país. Entonces el Melody Festival lo apoyan mucho y eso también podríamos hacer en otros países. Y creo que teníamos otra pregunta por aquí. Hey, Mox. Hey. ¿Cuál es tu sitio favorito de Barcelona y de Suecia en general? Y tienes un single que se llama Impossible. ¿Podrías cantar un fragmento para todos? Es el que más me gusta a mí. Okay, I think there's 3 questions. 3 questions in one. Which is your favorite place in Barcelona? Cervecería Catalana. It definitely is. I'm Se ha entendido perfectamente. That's I just want to spend like a full day there just eating. Sí, que le encantaría pasar todo el día allí comiendo. Second one, where's your favorite place in Sweden? So assume ciudad, yeah? Ciudad o un sitio en concreto de la ciudad, de cualquier ciudad de Suecia. Quiero una recomendación turística de Suecia. A tourist recommendation in Sweden. I would go to Båstad. I'm doing a festival there actually in beginning of July on the beach in Båstad. It's in southern Sweden, and it's a 3-day festival. It's going to be great. You should come. 3 years ago, I was in Luleå and Piteå. That's far up. Yeah, it was great. Yeah, they're really beautiful cities. Really are. Bueno, su recomendación sería Båstad. Båstad. Que va a haber un festival y que él va a estar allí y que hay playa también. Y la tercera pregunta era la de Impossible. Y la tercera, the third question is, you've got a song called Impossible? Could you... But that was from that's from 2009. Yeah. He wants you to sing it. Oh. Te gusta la canción muchísimo. Yeah. These are the days when I can't forgive myself. Seeing those pictures of you with someone else. Wish you were here to turn darkness into light.
if you were here tonight. I'd find a million ways to say I love you, sing a million songs to make you smile, but I can't turn back time. It's impossible, and so on. Qué bonito. Bueno, Mons, yo creo que ha llegado el momento de que tus fans españolas te den el regalo que tienen preparado. A ver, ¿qué tal? A ver. ¿No pongáis delante de la cámara? Pues por detrás, por detrás. Ahí. Vale, a ver, entonces nosotras tenemos el club de fans de él aquí en España. So these girls run your fan club here. Sí. Micrófono. Coge el micrófono. Es la emoción del momento. Y a ver, le hemos traído un par de regalos. Porque... ¿Se pueden abrir? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. So they A ver. brought you some presents. You can open them now. No, el grande. Vale, pues Right. este es el grande. Bueno, que lo abra. Okay. Ya, ok. All right. A ver, a ver. Y es una... Oh. Porque él siempre va con bolsas de tiendas Yes. a los viajes. Entonces hemos Cute. dicho, pues necesito una bolsa. Y entonces, pues... Sí, Muy vamos, bien. porque para los viajes es mejor eso que una bolsa del Thank H&M. you, thank Entonces... you so much. It's much better than the plastic bag. It is. Y esto es una chorrada, es... Okay. Pero no vendas así el regalo. Tú tienes que decir que es no. maravilloso. This is something silly. Sorry? Without the receipt. Sí. This is just what? Okay. Oh, that's very Parece good. un libro, ¿verdad? Muy bien. Sueco-español. Sí. Perfect. Thank you so much. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Cuidado, la cámara. Bueno, estamos ya terminando. Me gustaría preguntarte por tus proyectos a corto plazo. Empieza. Vas a sacar nuevo videoclip. ¿Dónde te vamos a ver en los próximos meses? What are your short-term plans in terms of new releases? Can we look forward to a video? Yes, not a video for Heroes, but there will be a video for the second single. Habrá And- vídeo para el segundo single. and we think it's going to be Should Have Gone Home from the album, but we don't know yet. But I'm kind of hoping it will be. Piensa que van a ser Should Have Gone Home. Yeah. Que él espere que sí. And then I'm on tour in Scandinavia right now and doing promo all over Europe in the days that I have left, and then going to Narja on Friday to celebrate. We have a tradition in Sweden called Midsommar. So I'm También se celebra en Madrid. gonna have a party in Narja. And going to Munich tomorrow to do some promo there and some TV shows, and then Oslo on Saturday. Pues que está de gira en Suecia de momento y en su tiempo libre hace promo por toda Europa, me parece. Va a Múnich, está aquí ahora, y que va a Narja, que tienen una celebración allí este fin de semana. Sí. Bueno, yo creo que para despedirnos nos podías cantar un poquito de Heroes. Of course. We are the heroes of our time, heroes, oh. But we're dancing with the demons in our minds, heroes, oh. We are the heroes. Muchas gracias, Mons. Bueno,
Hasta aquí se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy pendientes de tu carrera. Te apoyamos muchísimo. Y nada, yo te veo en Suecia el año que viene, que espero ir a Eurovisión otra vez. Gracias por estar aquí, Mons. Thank you, Muchas gracias. Thank you.